Bienvenidos, esto es Transmisión del Conocimiento y el día de hoy vamos a estar hablando de control de calidad cero. Bien, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, partiendo de que es una de las similitudes que encontramos con el sistema humano. Y bueno, en el modelo TPS observamos tres elementos que están destacando: el Kanban, Mieruka y Jidoka. Importante resaltar a los pilares que están debajo: liderazgo e involucramiento a través de los indicadores de costos de calidad y los costos de no calidad. A Kaizen, una primera estandarización para activar el sistema circulatorio, porque nos interesa que el sistema autónomo esté vivo en todas las partes del cuerpo, es decir, en todas las partes de nuestros procesos. Orden y limpieza es una introducción también a Kaizen y a los estándares, porque es un primer ejercicio de facultación. Pero bueno, vamos a comenzar a definir qué es el sistema nervioso autónomo. Para empezar, es el que responde sin necesidad de que tú se lo indiques. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la facultación, porque es muy similar a crear o buscar crear respuestas autónomas a través del colaborador. Ahora, es importante también observar que va a haber elementos que lo componen: los ejecutores y los disparadores. Vamos a empezar con los disparadores, que se conforman por Mieruka, la gestión vía OEE y Kanban. Y aquí se puede ver que Mieruka se puede extender en 6 categorías, siendo 5 de ellas preventivas y una de ellas ya correctiva. En los ejecutores vemos a Pokayoke y a un protocolo de acción. Te aseguro que tú ya los has visto en funcionamiento, los elementos disparadores, como en el caso de un semáforo o una alerta volcánica. Hay un protocolo ante cómo responder ante cada uno de ellos. Vamos a analizar más a profundidad el del volcán. Aquí vemos que el elemento disparador es el color del semáforo y el elemento ejecutor, por ejemplo, informarte, permanecer atento o estar preparado para una evacuación. Dos requisitos importantes: el protocolo debe ejecutarse de manera disciplinada, si no puede existir alguna sanción, y el ciclo de control, que se debe poder retornar al estado anterior o al estado estándar una vez que se haya desviado. Antes de entrar a hablar de Mieruka, es importante revisar estos elementos a considerar, reconocerse de un vistazo. Se ha marcado lo que se quiere controlar, es fácil localizar la normalidad, se puede entender fácilmente el sistema, se puede usar fácilmente y resulta menos confuso para quien lo usa. Ahora vamos a revisar elemento por elemento y vamos a comenzar con el control de procesos y entregas. Aquí tenemos tres situaciones probables: está adelantado, está en tiempo, está retrasado. Ante ambas situaciones que están en rojo, se podría decir que caemos en sobreproducción o un aumento en el tiempo de orden a cobro, que esto claramente va en contra de los principios del TPS. Aquí vemos un ejemplo donde hay procesos que están teniendo faltantes y algunos excedentes. Ya vimos las consecuencias de ello. Este es un tablero que tenemos implementado en nuestra planta, que nos permite visualizar el control de estos procesos. Control de calidad, calidad en la fuente. Aquí vemos que puede haber materiales adecuados, o podemos verificar el estado de los materiales. En caso de que estos no sean adecuados, podemos ir en contra del principio de calidad de primera intención. Aquí vemos, por ejemplo, la máquina, que requiere elementos verdes, y si los elementos disponibles son azules, pues lógicamente no se debería alimentar. Tenemos también la matriz de capacitación o la matriz de habilidades de las personas que conforman el área, que debería también tenerse en cuenta porque son las personas capacitadas para generar productos de calidad. Los estándares del producto, en este caso de nuestra fruta, que nos permiten visualizar qué tipo de materiales no deberíamos ingresar al sistema. Y estas señales visuales que nos ayudan a identificar los embarques, los productos que vamos emitiendo, esto claro para su control y evitar que caigan en una mala categorización de materiales no adecuados. Control de trabajo, estándares. Aquí tenemos algunos que no aplican y algunos que sí aplican. Una lección importante es que estos estándares de trabajo pueden verse a una distancia considerable, como 1 o 2 metros. En caso de que no se puedan cumplir, es decir, que esté abajo del estándar o sobre el estándar, pueden ir en contra del principio de calidad de primera intención o incluso en el de liquidez, de cuidado de la liquidez del negocio. Aquí tenemos dos que no aplican, porque un estándar en una carpeta todavía no se puede considerar. Aquí vemos, por ejemplo, las marcas en los flujómetros, sí se pueden distinguir desde lejos. Aquí tenemos para tomar las muestras en un punto específico. Y aquí tenemos un tablero que, aunque tiene estándares, todavía no llega a ser lo suficientemente visual para que pueda apoyar a que esto se cumpla. Control de objetos, 5 S. Tenemos dos estados de desviación: está de más o hay faltante, está debajo del nivel mínimo o está sobre el nivel máximo, que puede afectar al principio de liquidez. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se han establecido el control de los materiales, hasta qué nivel pueden llegar, y se le han asignado espacios a cada uno de estos. Aquí tenemos también un ejemplo que viene siendo cómo estaba al inicio, las acciones y cómo se van generando y se cuidan los niveles. Control de metas de mejora o bella. Este es un tablero que tenemos en planta donde podemos verificar el estado de varios indicadores, pero bueno, este ya es el control que se hace una vez que ya se generó la afectación. Y ahora vamos a analizar, dentro de todos estos puntos que acabamos de ver, hay que sumar el protocolo, porque si no, no es un sistema nervioso autónomo, se debe complementar.
Y bueno, un elemento importante a resaltar es que nunca debe llegar al nivel rojo, porque bueno, esto ya es que ocurrió el evento no deseado. Y el TPS lo que trata es que recuperas la operación si el operador reacciona ante este protocolo. Por ejemplo, un elemento disparador como la luz reacciona antes de que el estándar definido llegue a un nivel no deseado. Y algunos parámetros que debes controlar es la temperatura, la velocidad, por ejemplo, para regresarlo a un nivel de resultado favorable. La facultación es la base de la prevención y aquí vemos que solo se debería haber el color verde y amarillo para no dar la señal de que el rojo es aceptable. Para el diseño de un sistema autónomo vamos a considerar primero todos los controles que acabamos de ver, donde mencionamos 5 de ellos son preventivos y uno de ellos es correctivo. Luego definir el protocolo estandarizado y reforzarlo con el control del trabajo, que ya habíamos visto como el punto número 3 de los estándares. El punto de automatizar el protocolo con Jidoka vamos a dividirlo en dos, la autonomía manual y la autonomía automática, que es la automatización. Ahora vamos a ver la gestión vía OE. La gestión se hace en el Gemba, no como un reporte al final del día. Hay que considerar 3 elementos importantes: la programación de la producción en base a los estándares, el control visual de tiempo real, el registro continuo de las causas de la baja efectividad. Aquí vemos un ejemplo del cálculo del OE para 2 líneas. Y en la línea 2 solamente tenemos 1 en la disponibilidad. Aquí tenemos piezas producidas de más porque se generó una revisión de un nuevo estándar. Y recordemos que esto se interpreta que por cada dólar invertido en gastos fijos se están aprovechando 71.6 y 77.1 dólares. Elemento importante a considerar y a ver aquí en este ejemplo es que el 100% lo tenemos en calidad, porque la mejora empieza desde calidad, se sigue con la eficiencia y al final la disponibilidad. Este es un ejemplo de cómo ocurre la gestión en el Gemba y se da a través de nuestros tableros de hora por hora. Alimentan a nuestra base que calcula el OE. Vamos a ver ahora Pokayoke y Jidoka. Para ello vamos a hablar primero de control de calidad cero. Es un sistema de reacción que se orienta en alcanzar el cero de efectos, controlando el desempeño de los procesos para que no haya variación y los errores y fallas de los equipos no representen un riesgo para el principio rector de calidad de primera intención. Aquí ya entramos con el sistema inmunológico y bueno, vemos que la metodología es la que está propuesta por Shingo, donde vamos avanzando del estado 0 hasta el estado 3, que son los dispositivos a prueba de error. Aquí hay un comentario importante que debemos empezar siempre con la facultación y el Mieruka, y se usa previo al proceso del diseño de Pokayokes. Vamos a ver por qué. Este es un esquema muy resumido de lo que vienen siendo todas las posibles causas de los defectos, que van desde los procedimientos inapropiados o la falta de estándares definidos. Como ya vemos, esa siempre es la base fundamental, tener estándares, lo que hablamos al principio, lo del potenciador Kaizen. Estandarizar, pero todavía con variabilidad, uso de material dañado o con calidad variable, y el desgaste o la fricción excesiva de partes de la maquinaria. Estos son elementos que pueden prevenirse. Desafortunadamente hay un elemento impredecible que son los errores humanos, y son 10. Aquí vemos la relación con el control de calidad cero, como la inspección en la fuente, el Gemba, antes de que se genere el defecto, inspección al 100%, el ciclo de retroalimentación, que son parte de la facultación. Aquí utilizamos Mieruka para recolectar la información. Y vemos un punto importante, aquí ya están los sistemas a prueba de error Pokayoke, que ya integra estas 3 anteriores. Con esto buscamos el cero defectos, y los defectos es importante ver la detección cuando es terciaria, secundaria o primaria, recordando que debemos siempre optar por la detección primaria. Entonces con el Pokayoke vamos a tener una detección del 100% y una corrección del 100% ante el factor impredecible, que es el factor humano. Estos tipos de error los podemos entender fácilmente con las siguientes ilustraciones: los olvidos, como dejar una llave abierta o olvidar tomar una medicina; el desconocimiento, el uso correcto de un martillo; la identificación, como la colocación correcta de estos cables; la inexperiencia, como la colocación incorrecta de piezas; los voluntarios, como la falta de uso de EPP o de equipo para buenas prácticas en laboratorios; la inadvertencia, como la desesperación o la frustración ante ciertos actos donde no prestaste atención; la lentitud o la reacción que tiene una persona ante una determinada situación; la falta de estándar, como una variación que se genera por no tener un control establecido; el sorpresa, como un evento fortuito, inesperado, que afecta también a tus procesos y a tus productos; y los intencionales, que puede considerarse un acto intencionado de generar una afectación.
afectación. Si vemos este último punto 10 como un error, posiblemente no te cuadre mucho, pero sí hay que proteger o blindar el sistema contra actos intencionados de generar afectación a la calidad del producto. Ahora, un semáforo puede verse desde diferentes puntos de vista dependiendo del contexto. Por ejemplo, puede ser identificación si no te diste cuenta, puede ser inexperiencia si no tienes esa práctica, puede ser voluntario si no viste ningún vehículo cerca, puede ser inadvertencia si vas distraído, puede ser por falta de estándares si los tiempos son muy variables a donde acostumbras ir, puede ser sorpresa si el semáforo falla, o puede ser intencional si quieres chocar a alguien que ya identificaste. Entonces, puede aplicar en varios aspectos. Esta matriz conecta defectos y errores. Por ejemplo, vemos aquí los más fuertes, los de inadvertencia, seguido de olvidos. Por último queda el sorpresa, que es el menos común. En las fuentes de defectos tenemos de los más poderosos al error de proceso y piezas equivocadas. Aquí vemos que los primeros elementos forman parte de errores humanos y el desgaste y fricción forma parte tanto del equipo como de error humano. El efecto no deseado podemos dividirlo en dos segmentos, antes del efecto, que sería prevención, y después del efecto, que sería un blindaje. Claro que este último solamente es aceptable cuando es por factores externos, esto para estar apegado al principio de cuidado de la liquidez. Vemos que el nivel 1 sería eliminar el error, la fuente origen. El nivel 2 lo detecta en el momento antes de que se convierta en el EI o el efecto indeseado. Aquí vemos un ejemplo, garantizar que no se genere un derrame sería el nivel 1, el del nivel alto de un tanque antes de que se derrame sería el nivel 2, y el que te avisa que ya se está derramando sería un nivel 3, pero ya se genera una parada. Bien, ahora este esquema parece algo complicado, pero vamos a ver que calidad en la fuente, también conocido como control de calidad cero, que está compuesto por la estandarización, Mieruca y la eliminación de variación de materia prima y maquinaria. Podría interpretarse la estandarización, la primera, la base, y el Kaizen circulatorio, ¿sí? Para que todo lo que desarrollemos no sea parte solamente de un área específica, sino que se disperse a través de todo el cuerpo o todo el sistema. Posteriormente tenemos Mieruca, la visualización, el sistema nervioso autónomo, ya lo habíamos visto, que involucra el elemento disparador y el protocolo de acción. Y la eliminación de variación y la materia prima podríamos observarlo como aquellos factores que sí se pudieron controlar o sí se pueden controlar, pero recordemos que hay un elemento que pues es impredecible y es el factor humano. Entonces, cuando el factor humano entra aquí en juego, para eso tenemos el universo de Poka-Yoke o el segmento de Poka-Yoke en este diagrama, para que si la presencia del error humano predomina, entramos al Poka-Yoke de nivel 3 para factores externos, el nivel 2 para la detección de errores o el nivel 1 el diseño a prueba de error. Luego aquí entra un elemento importante, Jidoka, y al estar dentro del universo de Poka-Yoke surge la frase de que todo Jidoka es Poka-Yoke porque está en su universo, pero no todo Poka-Yoke es Jidoka, porque puede haber Poka-Yokes en esta región que no necesariamente tocan al sector de Jidoka. Entonces hay dos tipos, el Jidoka por bloqueo y el Jidoka por paro, el que te detiene y el que hace que la máquina no arranque. Entonces, esta palabra de automatización podríamos entenderla que es la automatización que hace autónoma la máquina. Esto ya cobra mucho sentido con lo que acabábamos de ver hace unos minutos, que va desde la calidad en la fuente, Poka-Yoke, Jidoka, como sistema, metodología y herramienta, apegado al principio rector de calidad de primera intención. Entonces, Jidoka permite que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad, y si existe una anormalidad se detendrá. Vamos a ver qué no es Jidoka. Poka-Yoke no es Mieruca, no son sensores necesariamente, y Jidoka no es facultación para parar la máquina. Poka-Yoke es la metodología para prevenir defectos por el error humano. Jidoka es la automatización que hace autónoma la máquina. Poka-Yoke no es inspección automática del producto, solo sería nivel 3 aceptable si fuera por el factor externo. Jidoka, la máquina tiene la facultad de diferenciar los defectos y retirarlos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo un producto es separado porque no cumple el estándar de calidad. Vamos a ver uno de abajo. Poka-Yoke de nivel 1 garantiza que el error sorpresa no se convierta en defecto. Jidoka es la automatización autónoma para evitar que el error afecte la calidad. Aquí vemos que se abre una bandeja cuando detecta un metal y la persona lo puede retirar para evitar que éste se disperse y afecte la calidad del producto. Entonces, sistema nervioso autónomo y sistema inmunológico los vemos aquí activos. Mieruca se aplica previamente antes de Poka-Yoke, elemento disparador y elemento ejecutor. Jidoka cuida la liquidez del negocio al no permitir reprocesos o tirar producto. Jidoka cuida la calidad de primera intención al no salir bien desde la fuente del error sorpresa. Aquí vemos una capacitación al personal de mi planta que diseñó primero para este tipo de situación donde podría haber un error.
Primero ayudas visuales, numeraciones, a lo mejor algunas perforaciones que hacen solo posible que ingresen en una posición. Algunos otros optaron por escribir los números y colocar figuras como para que embonara solo en esa posición. Algunos aditamentos para que se coloque o se inserte en la cavidad de acuerdo a la posición. Ese es un Jidoka implementado. Vemos que aquí hay un elemento de control de equipos, de útiles. El protocolo es mantenerlo en un rango de 80-90 y se automatizó el protocolo, es decir, puede mantenerse en el rango estándar de operación para no dañar el equipo y el producto que va en él. Bueno, pues con eso vamos terminando. Agradezco el tiempo que se tomaron para ver este video. Cualquier duda o pregunta, pues lo pueden dejar en los comentarios.